Desde muy temprano, la atmósfera en Ciudad Dorada se sentía más cargada que de costumbre. Aunque los participantes aparentaban calma, el nerviosismo flotaba en el aire. El capítulo 85 del desafío siglo XXI no era uno cualquiera. Los equipos Gamma y Omega estaban a un paso de jugarse el bienestar total y ninguno quería exponerse a la posibilidad de terminar en playa baja. A pesar de eso, lo que realmente capturó la atención de todos al inicio fue una conversación que ocurrió lejos de las cámaras abiertas del box amarillo, pero que pronto se convertiría en uno de los momentos más comentados por los seguidores del reality. Mientras varios de los competidores se preparaban revisando sus guantes, amarrando sus zapatillas o simplemente tratando de respirar con calma antes de partir al reto, Tina se acercó a Leo con un paso decidido y una mirada que él reconoció de inmediato. No era la primera vez que ella se le acercaba con una propuesta inesperada. Por eso, cuando la vio venir, Leo sonrió con esa mezcla de curiosidad y cautela que ya empezaba a serle natural con ella. ¿Qué pasó?, le preguntó, sosteniendo la mirada como quien se prepara para cualquier cosa. Tina respiró hondo, como si necesitara asegurarse de que tenía el control del tono antes de empezar a hablar. Las cámaras aún no estaban encima de ellos, solo los rodeaba el murmullo de los demás y el anuncio cercano de la producción llamando al traslado. «Tengo una propuesta», dijo ella más bajito, como un secreto que solo compartía con él. Leo arqueó una ceja, recordando la última vez que una propuesta suya había terminado en una apuesta que no solo costó dinero, sino también un beso frente a todos. Aún así, no retrocedió. «A ver, dispara». Tina se cruzó de brazos, lo que para ella era una postura seria. Su expresión no tenía rastro de juego. Su tono tampoco. «Si tú ganas el desafío, me das 100 millones de pesos. Y si yo gano, yo te doy 100 millones a ti». Leo soltó una risa corta, casi incrédula. Había esperado algo loco, pero no tanto. La cantidad le sonó excesiva incluso en un programa donde el premio mayor rozaba los 1.200 millones. «¿100 millones?» repitió, como si necesitara procesarlo mejor. «Eso no es cualquier moneda suelta, Tina. Ni 50, ni 10. Estás hablando de 100. Ella mantuvo la mirada firme, aunque dentro de sí también hubiera algo de nerviosismo. Pero su orgullo no le permitiría mostrarlo. Además, necesitaba demostrar que su propuesta tenía sentido. «Precisamente porque no es cualquier cifra», argumentó. «No quiero un pacto pequeño. Quiero uno que nos recuerde lo lejos que hemos llegado. Somos los últimos alfa aquí. Y si alguno de los dos gana, no quiero que el otro se vaya con las manos vacías». Las palabras hicieron a Leo respirarse distinto. Lo golpearon en un lugar más profundo, la identidad del equipo alfa que alguna vez fue poderoso, temido, sólido, y que perdió integrantes uno a uno, hasta quedar solo dos. Él y Tina. «Igual me parece exagerado», dudó. Ella sonrió apenas, como quien tiene la carta final. «¿Tienes miedo?». Él resopló, sin admitirlo pero tampoco negarlo. Sabía que Tina usaba las palabras como armas estratégicas. Sus estudios como abogada, más su forma directa de ver la vida, le daban ventaja en cada debate que tocaban. «No es miedo, es sensatez», respondió, aunque notaba que su argumento se debilitaba a medida que la propuesta tomaba fuerza en su mente. Tina se apoyó más cerca de él, suficiente para que el tono de su voz solo fuera audible por los dos. «Entonces acéptalo. Porque si yo llego a ganar y tú estabas dudando, vas a arrepentirte». Fue entonces que unos segundos de silencio se hicieron eternos. Leo pensó en las veces que había levantado pesas imposible, cruzado obstáculos con el cuerpo al límite, y sobrevivido a eliminación tras eliminación. Pensó también en las miradas cómplices y las tensiones pasadas, incluyendo el beso. Esa apuesta tonta que casi lo deja sin aliento y que marcó una frontera invisible entre ellos después. Finalmente, exhaló. «Listo, trato hecho». Ella alzó una mano sin dudar, exigiendo que sellaran la promesa como se debía. Y Leo la tomó, firme, casi retador. Una alianza sellada en privado, pero destinada a hacerse pública para todo el país. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era la avalancha de efectos que ese simple acuerdo desencadenaría más adelante. Cuando Andrea Serna apareció en la pantalla, con su elegancia y firmeza habituales, todo cambió de golpe. Primero, llegó la llamada con Zambrano, que declaró la guerra sin rodeos a su próximo rival del box negro. La tensión se elevó entre los participantes que escuchaban cada palabra como una amenaza directa al ánimo del grupo. Pero mientras todos se centraban en lo que vendría, Leo y Tina solo intercambiaron una mirada rápida. Ambos comprendieron que acababan de poner un peso adicional en su camino. Gamma y Omega estaban listos para un nuevo enfrentamiento.
Ninguno había sentido aún el frío de la arena pobre en Playa Baja, lo que hacía que el miedo fuera más silencioso, pero aún más real. Perder hoy significaba vivir lo que todos querían evitar con desesperación. Y antes de que el episodio avanzara con toda esa adrenalina, muchos recordaron lo que había ocurrido justo un capítulo antes, cuando Tina, siempre hábil para convertir un momento tenso en algo inolvidable, había hecho la famosa apuesta del beso. En el capítulo 84, ese juego entre los dos había mostrado una faceta que pocos esperaban. Aunque Tina justificó su reto diciendo que necesitaba practicar para su carrera como actriz, nadie le creyó del todo. El resto del grupo armó una escena improvisada, pusieron sillas, inventaron una historia breve en la que Tina era protagonista y Leo su interés amoroso. Las risas, los aplausos, los comentarios cómicos, todo se mezcló en una atmósfera cargada de picardía. 5 segundos, Tina, le recordó a alguien del grupo, marcando el tiempo como si de un juez se tratara. Ella tomó aire disimuladamente antes de acercarse a Leo. Él, aunque intentó parecer relajado, no pudo ocultar la tensión en sus hombros. Cuando sus labios se tocaron, el ambiente entero cambió. Algunos gritaron emocionados, otros se taparon la boca y otros insinuaron que ahí había una conexión más profunda. Pero antes de que alcanzaran los tan esperados 5 segundos, Tina se retiró bruscamente y se levantó de la silla como si el asiento quemara. «¡Ya!», exclamó, un poco más rápido de lo que quería. El coro de quejas y risas llegó de inmediato. «No valió. Repite eso. No cumplió el tiempo». Ella rodó los ojos pero no dejó de reír. Leo tampoco, aunque en el fondo sintió que ese instante había sido más significativo de lo que pretendieron hacer ver. Lo que habían compartido ahí, aunque breve, fue suficiente para dejar una huella. Y ahora, en el capítulo 85, ese beso seguía flotando en la memoria colectiva del grupo, como una burbuja que podía explotar en cualquier momento. Después del pacto económico de los 100 millones, la dinámica entre ellos se volvió más interesante. Había una línea invisible que los unía, sabían que dependían el uno del otro para mantener vivo el legado de Alpha. Si uno caía, el otro quedaba sin ese respaldo emocional y sin esa promesa que habían hecho con toda la presión de la competencia encima. Durante los entrenamientos previos al box amarillo, Leo se notaba más metido en su cabeza de lo usual. Tina lo observaba en silencio por momentos, notando cómo él apretaba la mandíbula mientras practicaba con la cuerda o recorría los obstáculos marcados en la arena. Ella misma estaba lidiando con una mezcla de emociones difíciles de nombrar. Por un lado, la frialdad estratégica que la había caracterizado en muchas decisiones del juego. Por el otro, esa nueva complicidad con Leo que se había vuelto inevitable. No lo admitiría fácilmente, pero lo que había entre los dos era más que una simple alianza. Aunque ninguno quisiera etiquetarlo. Ese día, antes de dirigirse al box amarillo, varios compañeros notaron esa energía rara entre ellos. «¿Y ustedes qué traen?», preguntó uno con picardía. «Nada, estrategia de Alpha», respondió Tina rápidamente. Leo solo sonrió sin confirmar ni negar nada, logrando que la curiosidad creciera. Los demás lo dejaron pasar, aunque sabían que ahí había una historia en desarrollo. Cuando Andrea los citó en la zona de competencia, la voz del dron anunciando el inicio del box amarillo hizo temblar hasta las manos más seguras. El reto del bienestar estaba en juego, y perder podía significar una presión psicológica enorme. Pero, aún así, en medio del ruido, Tina y Leo compartieron un gesto mínimo pero poderoso, un choque de puños. No fue para la cámara. No fue para llamar la atención. Fue un pacto silencioso de apoyo mutuo. Durante el transcurso del reto, el cansancio golpeó con fuerza a todos. Los obstáculos parecían interminables, los saltos más altos, los pesos más pesados. Pero cada uno pensaba en lo que había dejado atrás para llegar hasta ahí, y lo que podría ganar si seguía avanzando. Entre los gritos de aliento, las caídas y los esfuerzos extremos, la cámara seguía buscando esos momentos en los que los ojos de Tina y Leo se cruzaban sin necesidad de palabras. Cada mirada decía, «No me sueltes ahora». Al finalizar la competencia, el agotamiento se mezcló con el alivio y la incertidumbre, dependiendo de quién había logrado el bienestar y quién había quedado expuesto a la incomodidad. Pero el pacto seguía ahí, palpitante, como una sombra luminosa entre los dos. El resto del episodio avanzó con conversaciones, bromas internas y comentarios que se viralizaron rápidamente entre los espectadores que seguían cada detalle desde redes sociales. Muchos fanáticos empezaron a especular si entre Tina y Leo había una historia que el público aún no conocía del todo. Después de todo, ni siquiera el beso había sido suficiente para esclarecer la verdadera naturaleza de su relación. Hasta Andrea Serna, con su experiencia en conducir dramas ajenos,
soltó una mirada pícara cuando conversó con ellos frente a cámaras, como si estuviera al tanto de la tensión silenciosa entre los dos ex-alfa. Mientras la noche llegaba a Ciudad Dorada, y los participantes se acomodaban en sus respectivas casas, Leo y Tina se quedaron conversando un rato más de lo normal. Nadie más se acercó. De alguna manera, sabían que ese era un espacio que pertenecía a ellos dos. ¿Estás seguro de haber aceptado?, preguntó ella de pronto, rompiendo el silencio. Nunca dije que estaba seguro, pero ya lo hice, sonrió él con sinceridad. Lo que pase, pase. Solo no te arrepientas, respondió ella, pero quitándole un poco de hierro al asunto con un tono más suave del habitual. Y tú tampoco, contestó Leo, mirándola de frente. No hubo más que agregar. Ambos sabían que el destino en el desafío siglo XXI era impredecible. Pero, por primera vez, tenían algo que los unía más allá de la competencia, la promesa de que si uno ganaba, el otro no quedaría atrás. Se fueron a dormir cada uno con un pensamiento distinto, pero con una misma motivación, no fallarse. Durante los días siguientes, el pacto se volvió tema de conversación recurrente. Algunos lo veían como una muestra de lealtad impresionante, otros como un riesgo innecesario, unos pocos incluso especulaban que era una estrategia para mantener viva la fuerza mental en medio del desgaste del juego. Lo interesante fue que, a medida que avanzaban los retos, la relación de apoyo entre ellos se volvió más evidente. Cuando Tina flaqueaba en un ejercicio físico, Leo estaba ahí para levantarla con palabras de aliento. Cuando Leo dudaba en una decisión estratégica, Tina lo empujaba a tomar la opción más audaz. Eran una dupla que se potenciaba mutuamente, aunque tratando de disimularlo para que el resto no lo usara en su contra. El público, desde casa, empezó a tomar partido. Había quienes soñaban con ver a uno de los dos coronarse campeón final. Otros querían que llegaran a la final juntos. Y también estaban aquellos que veían en ellos la posibilidad de que el legado alfa resurgiera en medio de una competencia que parecía decidida a borrar a su equipo del mapa. En cada prueba, la cámara captaba esos momentos en los que uno ayudaba indirectamente al otro, pese a que ya no compartían equipo. Aún así, había algo más fuerte, la memoria de lo que alguna vez representaron juntos. El beso, ese breve contacto que no cumplió los 5 segundos reglamentarios, también seguía siendo recordado con chistes y bromas. Pero, más allá de la diversión, había una sensación de curiosidad sobre si habría más momentos así. Ni Tina ni Leo alimentaban esa idea de manera explícita. Si había una chispa, la estaban guardando bajo toneladas de estrategia. Sabían que cualquier implicación emocional fuerte podía jugarles en contra dentro del desafío. Aunque, en ocasiones, era imposible ignorar la tensión. Como cuando uno se quedaba mirando al otro un segundo más de lo necesario. O cuando se empujaban en tono de juego, pero con la cercanía lo bastante justa para hacer pensar al resto que algo más se estaba gestando. Pero nunca lo admitieron. Y eso era lo que mantenía viva la intriga. En un entrenamiento nocturno improvisado, Leo se acercó a ella mientras practicaba equilibrio. ¿Y si ninguno gana?, preguntó, como si fuera una idea posible. Ella bajó del obstáculo y lo vio como si acabara de decir una locura. Eso no va a pasar. ¿Y si sí? Tina negó con la cabeza. Entonces nos vamos con la frente en alto. Pero eso no te va a pasar a ti. Hizo una pausa antes de continuar. Y tampoco a mí. Leo soltó una media risa. Hablas con demasiada seguridad. Me la gano cada día, contestó ella, sin arrogancia, pero con convicción. Ese tipo de pensamientos eran los que hacían que Leo se quedara dándole vueltas a la cabeza antes de dormir. Tina tenía una manera de ver las cosas que lo hacía dudar de sus propias inseguridades. Ella apostaba fuerte en todo, en los retos, en las conversaciones, incluso en los besos, aunque luego fingiera que no le importaban. La historia entre ellos estaba tejida con decisiones que muchos no se atreverían a tomar bajo presión. Y así, entre retos, tensiones, acuerdos secretos y una promesa económica que se volvió una especie de símbolo para ambos, el camino hacia la final del desafío siglo XXI empezó a tomar una forma más personal para Tina y Leo. De pronto, no se trataba solo de ganar. Se trataba de no fallarle al otro. Los televidentes siguieron analizando y comentando todo lo que sucedía entre ellos, encontrando señales donde quizá no las había y celebrando cada mínima interacción que demostrara lealtad o camaradería. Mientras más avanzaba el programa, más claro quedaba que aquella promesa de los 100 millones tenía un peso emocional que iba más allá de lo financiero. Tina y Leo ya no luchaban solo por ellos, sino también por esa alianza silenciosa y poderosa que habían forjado desde el inicio del juego. Ambos sabían que en cualquier momento el destino podía ponerlos en lados opuestos,
enfrentándolos en el box negro o en una votación dolorosa. Y ese pensamiento era, quizás, la parte más complicada de procesar. ¿Qué harían si llegaba el día en que uno tuviera que eliminar al otro? Esa pregunta no tenía respuesta todavía. Pero mientras tanto, seguían empujando hacia adelante, manteniendo esa chispa de motivación que habían creado juntos. Y, aunque ninguno lo aceptara, cada vez que uno de los dos avanzaba en un reto, el otro sentía la victoria como propia. Así, con la promesa marcada en sus mentes, el beso guardado en la memoria y el peso de ser los últimos alfa en pie, Tina y Leo continuaron escribiendo una historia que no solo pertenecía al desafío siglo XXI, sino también a la conexión inesperada que surgió en medio de una competencia feroz donde las alianzas, los pactos y las emociones podían cambiarlo todo en cualquier instante. No olvides suscribirte para conocer más noticias, análisis y filtraciones del desafío siglo XXI. Activa la campanita para no perderte los próximos avances, peleas, romances y alianzas.